My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials. Bueno, mando un saludo para todos los seguidores del programa Paranormalia Podcast. Un saludo, un abrazo y espero que todo vaya fenomenalmente bien, siempre relacionado con el misterio. En el corazón de la historia del cristianismo antiguo yace un conjunto de textos intrigantes y enigmáticos, conocidos como los evangelios apócrifos y gnósticos. Aunque no forman parte del canon oficial de la Iglesia, estos escritos ofrecen una visión única y a menudo misteriosa de las enseñanzas y la vida de Jesús. En este corto documental nos embarcaremos en un viaje para descubrir los secretos y las verdades ocultas detrás de estos textos, relegados al margen de la historia religiosa convencional. Exploraremos la definición de apócrifo y gnóstico en el contexto religioso. Analizaremos cómo estos evangelios difieren de los evangelios canónicos y cómo surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Estos evangelios no solo ofrecen una visión alternativa de la vida y enseñanzas de Jesús, sino que también presentan una comprensión distinta de la relación entre la divinidad y la humanidad. En los albores del cristianismo, una multitud de creencias surgieron a raíz de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Entre estas, los evangelios apócrifos y gnósticos ocupan un lugar especial, presentando una perspectiva única sobre la figura de Jesús y de su mensaje. Estos textos, aunque no fueron incluidos en el canon oficial de la Iglesia, arrojan luz sobre las distintas interpretaciones que surgieron en los primeros siglos de la era cristiana. Significado de los evangelios apócrifos y gnósticos. Son una colección de escritos religiosos que datan principalmente de los siglos II y III después de Cristo. La palabra apócrifo deriva del griego y significa oculto o secreto, lo que refleja la naturaleza de estos textos fuera del canon oficial de la Iglesia Católica. En el siguiente segmento exploraremos las enseñanzas y los temas centrales presentes en los evangelios apócrifos y gnósticos, revelando sus perspectivas únicas sobre la espiritualidad y la relación con lo divino.
Los escritos gnósticos, por su parte, se centran en la idea del gnosis, que se traduciría como conocimiento. Estos textos enfatizan el conocimiento espiritual y la iluminación interior personal como clave para la salvación y la comprensión de la divinidad. Estos textos, una vez relegados al margen de la tradición religiosa, han encontrado un nuevo hogar en movimientos y corrientes de pensamientos contemporáneos. Uno de los evangelios apócrifos más conocidos es el Evangelio de Tomás, que contiene una colección de dichos atribuidos a Jesús. Estos dichos, a menudo, presentan una visión más íntima y personal de sus enseñanzas. A menudo estos evangelios desafían la noción convencional de la divinidad de Jesús y exploran conceptos de dualidad, conocimientos esotéricos y el papel del individuo en la búsqueda espiritual. A pesar de su exclusión del canon oficial, estos evangelios han dejado una huella duradera en la historia del pensamiento religioso. Su redescubrimiento y estudio moderno han generado un renovado interés en las interpretaciones alternativas del cristianismo primitivo y en la búsqueda de un conocimiento más profundo y personal de lo divino. Al explorar los evangelios apócrifos y gnósticos, nos sumergimos en un mundo de enseñanzas y conceptos que desafían las creencias convencionales del cristianismo. Estos textos presentan una rica variedad de temas que invitan a una comprensión más profunda de la espiritualidad y la relación con lo divino. Uno de los temas centrales en estos evangelios es la idea de la sabiduría interior. En lugar de enfocarse en reglas externas y dogmas, estos textos resaltan la importancia de la búsqueda personal de la verdad y el conocimiento espiritual. La noción de dualidad entre el espíritu y la materia también es proveniente en los evangelios apócrifos y gnósticos. Estos escritos sugieren que el mundo material es un velo que oculta la verdad espiritual, algo que ya estudiaron algunos filósofos antiguos y que plasmaron en sus textos, como es el caso de Platón. Además, estos evangelios presentan una visión única de la relación entre Jesús y sus discípulos, a menudo retratándolos como compañeros en la búsqueda del conocimiento divino. El redescubrimiento de los evangelios apócrifos y gnósticos revitalizó el interés por estas interpretaciones alternativas del cristianismo primitivo. A medida que la erudición moderna profundiza en su significado, estos textos continúan influyendo en la espiritualidad y el pensamiento contemporáneo. El papel de María Magdalena también es elevado en estos evangelios. En el evangelio de María Magdalena, ella es retratada como una figura sabia y espiritual que comparte enseñanzas especiales con Jesús de Nazaret. Por tanto, en este caso vemos la importancia, ¿no?, que tiene la mujer también dentro de estos evangelios.
Estos textos quedaron en gran medida en el olvido, guardados en bibliotecas y monasterios. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En resumen, los evangelios apócrifos y gnósticos han influido en la espiritualidad moderna al desafiar las percepciones tradicionales, promover la búsqueda interior y fomentar una conexión más directa con lo divino. A medida que concluye nuestro documental sobre los misterios de los evangelios apócrifos y gnósticos, nos despedimos con la certeza de que estos textos continúan desafiándonos a explorar lo profundo de nuestra espiritualidad y a descubrir la verdad oculta en nuestro interior. Paranormalidad, soy el doctor Miguel Ángel Pertierra y dentro de muy poquito tiempo voy a estar en el canal para hablar de un tema que me fascina, experiencias cercanas a la muerte. Os espero, no lo perdáis. Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Paranormalidad Podcast. En esta ocasión, pues he traído a mi colaborador Pedro Manuel y a otra gran persona que es nuestro querido amigo y muy conocido por todos, Eleuterio Ferriz, nuestro Lute. Hoy, ya sabéis, en la tónica en la que me muevo yo, y sinceramente no sé si soy muy repetitiva, pero me encanta la historia. Y qué menos que estar con estos dos grandes que nos van a enseñar. Me van a enseñar a mí la primera y ellos os van a enseñar a todos esa otra parte que no conocemos de los evangelios gnósticos y apócrifos y del por qué son tan importantes en nuestra cultura y el conocerlos. Los doy paso. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Sara. Muchas gracias por la invitación, como siempre, ¿vale? Y bueno, que deciros que también es un placer no estar aquí con Lute, que lo estuvimos comentando fuera de cámara, ¿no? Que nos hemos seguido muchas veces el uno al otro, pero nunca habíamos coincidido en ningún programa, ¿no? En ninguna colaboración ni nada. Así que bueno, lo que le he dicho a él, siempre hay una primera vez y espero que no sea la última. Bueno, pues el regreso de esta tercera temporada de Paranormalia queríamos hacerlo con broche de oro y qué mejor que con vosotros dos para hablar de este tema que alguna gente lo sobreentiende como que es algo prohibido y yo no lo veo así. Yo creo que es parte de nuestra historia y siempre que con documentación, que siempre, como yo siempre digo, aquí no somos historiadores, solamente tú, Pedro, pero nos gusta aprender y evolucionar y saber, tener más conocimiento acerca de la historia, pues he decidido empezar esta tercera temporada con vosotros aquí y hablando de este tema que para mí me resulta muy interesante. Vale, bueno, yo siempre lo que digo, Sara, soy ahora mismo historiador, pero todavía me queda mucho por aprender, ¿vale? Es decir, la historia es algo constante, algo cambiante y siempre hay que darle una serie de interpretaciones, sobre todo por el tema, ¿no? que hoy vamos a abordar, que sobre todo es totalmente interpretativo y además una cosa que no podemos tener claro y siempre hablando desde el respeto, ¿no? Hacia esas personas que son creyentes, por supuesto. Yo respeto las creencias de cada persona, me da igual que sea cristiana, me da igual que sea una persona creyente del Islam, judía, evangélica. Cada uno tiene sus creencias, tiene su fe y además yo pienso que en la fe de las personas es lo único que una persona no se puede meter, ¿vale? Valga la redundancia. Bueno, pues voy a dar paso a Lute. Lute, bienvenido, amigo. Muy buenas, aquí estoy, ya me puedo ir.
menuda lección de historia. Con Pedro Manuel es así, pero es muy necesario. Sí, no, me ha encantado. Además, hace tiempo que no participaba con vosotros y siempre he estado muy a gusto. Ahora no, ahora me encuentro pequeñito porque yo no soy timonista de los guiadores ni nada, y te encuentras a un tipo de estos y te quedas pequeñito del todo. Pero bueno. Nada, tenéis libros. Aquí estamos, para lo que haga falta. ¿Perdón? Que tú tienes libros. Aquí la pequeñita, a vuestro lado soy yo. Así que nada, aquí todos no hay tenemos miedo. nuestras aquí opiniones. Estamos en familia aquí estamos en familia y en confianza. Bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos con la primera pregunta? Pedro, te toca, como te he dicho anteriormente. ¿Cómo describirías la importancia histórica y espiritual de los evangelios apócrifos y gnósticos en el contexto del cristianismo primitivo? Bueno, lo que siempre me gusta decir, ¿no? O bueno, un poco reflexionar, ¿no? Que al fin y al cabo, nos guste o no, hoy en día ya sabemos, ¿no? Que la religión parece que es algo que está aparte, ¿no? de la sociedad, pero al fin y al cabo, si nos damos cuenta, la religión cristiana, y más concreta la religión católica, ha sido la que ha construido la cultura europea. La importancia histórica que tiene, bueno, lo decía al principio del programa, ¿no? Al fin y al cabo la religión, ¿no? Y siempre va a ir ligado a la política. Tú ten en cuenta que eso se escribiría mucho, ¿no? Sobre Jesús de Nazaret, sobre sus palabras, sobre sus enseñanzas, pero al fin y al cabo vamos cogiendo lo que nos interesa en cada contexto social y en cada contexto político, ¿no? En este caso vamos a ver que va a ser esa tardoantigüedad, ¿no? Cuando ya va a estar ese cristianismo, ¿no? Implantándose, pero sobre todo durante el principio de la Edad Media, cuando va a tener bastante más importancia. ¿Por qué digo esto de que ¿Por qué digo esto de que según, ¿no? El contexto social? A ver, vamos a ponernos, ¿no? Que uno de los más bien uno de los mentores, sin saberlo, que fue uno de los mentores del cristianismo, fue Platón, ¿vale? Un filósofo de la antigua Grecia que va a vivir en el siglo V, y además cogemos sus ideas, ¿no? Cogemos la idea del demiurgo, ¿no? Que era un ser superior, ¿no? Que dio esa moldura, ¿no? Al caos, que si nos fijamos es prácticamente lo que dice, ¿no? La religión católica. Había un caos, de repente Dios, ¿no? Durante 6 días, ¿no? Porque el séptimo descansó, creó el mundo. ¿Qué es lo que más nos dice Platón? ¿No? Que hay 2 tipos de mundos, ¿no? Un mundo perfecto, ¿no? Que es el mundo de las ideas, que ese mundo, ¿no? Ideal, ¿no? Que podemos consagrarlo, ¿no? Como lo que sería el cielo, y después el mundo terrenal, ¿no? Un mundo que es imperfecto, que al fin y al cabo, si nos damos cuenta, el dogma, ¿no? Que dice la religión católica es que nosotros estamos aquí en el mundo vamos a pecar, y al fin y al cabo tenemos que ser buenos, ¿vale? Para subir al cielo, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, también Platón, ¿no? Dice que el alma, ¿vale? Se asemeja mucho al cristianismo. Dice que el cuerpo, es tiene prisionera al alma, ¿no? Que el cuerpo, al fin y al cabo, igual que a los católicos, es el que nos crea sufrimiento, es el que nos hace tener ciertos estados de ánimo, ¿vale? Y lo que nos queda la esperanza, ¿no? Es ser buenos, por así decirlo, y subir al cielo. En el caso lo decía Platón, ¿no? Al fin y al cabo también lo que nos quedaba era no ser buenos, sino tener una vida digna y pasar por uno de los 8 estados en los que se puede volver el alma a reencarnar. En este caso, ¿por qué digo esto de la importancia? ¿Por qué me enrollo tanto? Es un poco, ¿no? Para que veamos que esos evangelios apócrifos gnósticos, además el gnosticismo es algo que se implanta sobre todo aquí en Occidente, ¿no? Con Platón, seguramente no saldrían a la luz porque en el contexto social, ¿vale? El que había, no interesaba. En cambio, vemos que en un momento en el cual prácticamente la filosofía, los antiguos textos griegos simplemente se estudian aquí en la península ibérica, ¿no? En Europa, gracias a la entrada, ¿no? de la población musulmana aquí a principios del siglo VIII, van cogiendo matices que interesan al cristianismo. Seguramente esos evangelios gnósticos y apócrifos no interesaban en aquel momento, se quedó la Biblia oficial y obviamente
tienen esa importancia histórica y lo que has dicho tú muchas veces, Sara, hay gente que no le interesa que salgan porque a lo mejor cambiaría el rumbo del cristianismo. Bueno, pues mi opinión personal es que con todo lo que se ha hecho se ha desvirtuado la verdadera palabra, bajo mi punto de vista. Que unos quieran creer X, yo lo respeto. Aquí, pero mi creencia, lo que yo creo y lo que yo siento después de ver, analizar y contrastar documentación es eso. Sí, vamos a ver, y además ten en cuenta que hay una cosa que hemos asimilado, ¿no? Siempre, ¿no? Que hay una serie de religiones, entre comillas, oficiales, ¿no? Esas religiones oficiales, que es las que han funcionado. Después, aquellas que se salen o se desvirtúan en algún momento, se les pone el término secta. A mí es un término que no me gusta utilizarlo porque considero que no existen las sectas, ¿vale? El sectarismo no es algo que existe, porque si nos vamos dando cuenta, las tres religiones monoteístas, entre comillas, ¿no? Que son el judaísmo, catolicismo, cristianismo, en toda su extensión, y el islam, hasta que llegamos a la última, es como una continuación una de otra. Es decir, están los judíos, los católicos cristianos no niegan la historia del judaísmo, igual que los musulmanes ni niegan la historia del judaísmo, ni niegan la historia del cristianismo. Jesús está dentro como un profeta también. Solo que es una continuación. O sea, podemos ir diciendo que son distintas... yo más que sectas me gusta decirle escisiones, ¿no? Es decir, se salen de un contexto y además, al fin y al cabo, la religión es como la sociedad. Se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos. Es igual que si nosotros ahora mismo, yo, por ejemplo, mi trabajo particularmente, ¿no? Como profesor, si yo no me adapto a las nuevas tecnologías, no me estoy adaptando a los nuevos tiempos. Es decir, la religión, aparte de la importancia social que he dicho que tiene en el contexto europeo, en muchos aspectos, también se tiene que adaptar, ¿vale? Ahora parece que se va a ir adaptando poco a poco, pero tenemos que tener en cuenta el contexto social de cada época, el contexto político de cada época para entender a la religión en ese sentido. Vale. Pues vamos a dar paso a nuestro querido amigo Lute. Lute, ¿puedes quitar el micro, por favor? Ya está. ¿Quieres añadir algo a la pregunta de Pedro Manuel? No, que voy a añadir. Tan solo reseñar, cuando has empezado, Pedro Manuel, a hablar de Platón, sobre la Génesis, el inicio de la creación, que no es exclusivo, es que quiero que mucha gente lo confunde. Eso no es exclusivo de la Iglesia Católica, ni es de la Iglesia Cristiana. Y hay que remarcar que la Iglesia Cristiana no es la que, digamos, está en el Vaticano, sino que son muchísimas más iglesias. Los del Vaticano son católicos, pero existen toda la serie de anglicanos, los ortodoxos, protestantes, luteranos, todos somos cristianos. Y eso es que hay mucha gente que cree que, confunde la Iglesia cristiana con solamente el Papa de Roma. Y eso yo creo que deberíamos de tenerlo muy claro y indicar a la gente que no solo es el Papa. Bueno, dicho eso, pues nada, menudo recital nos has dado. No he matizado yo eso, en ese aspecto tienes razón. Sí, es algo que lo que ha señalado Lute muy bien dicho, que no somos cristianos, somos al fin y al cabo, o en el caso español, somos católicos. Después está lo que ha dicho él, ¿no? En el caso de Inglaterra son anglicanos, el caso de Grecia, por ejemplo, son ortodoxos, ¿no? O sea, tiene razón Lute. Bueno, pues Lute, ahí te va la tuya. ¿Cuáles son las principales diferencias teológicas y temáticas entre los evangelios apócrifos y entre los evangelios canónicos aceptados por la Iglesia? Vamos a ver. En el inicio antiguo de la Iglesia cristiana, cuando ya empezó a ser jerarquizada, cuando ya había jerarquía dentro de esta Iglesia, y antes incluso del cisma de Oriente y Occidente, eso ocurría sobre el año 1054, cuando aparecen una división de esta Iglesia cristiana, los católicos y los ortodoxos.
Luego vendrían otras divisiones como anglicanos, luteranos, etc. Bueno, repito, el inicio de la Iglesia cristiana jerarquizada. Entonces existían muchos textos, de los que hoy incluso podemos llamar apócrifos o evangelios apócrifos, y otros que luego serían, digamos, oficiales. Pero no es como ahora, que hoy podemos, ahora mismo, este programa se puede ver en muchos sitios a la vez. Eso no ocurría en aquella época, y muy bien dicho, Pedro Manuel, que hay que ponerse en el espacio-tiempo de aquella gente. Eran sitios donde tú estabas y contacto con otras personas lejanas era extenso. Entonces, los textos que se adoptaron en el programa que tú has nombrado, Sara, del Concilio de Nicea, ahí se puede ver cómo se eligieron los evangelios, digamos, canónicos. Y los demás textos, pues es que es curioso, porque, vamos a ver, los evangelios en general, los apócrifos, los más antiguos son de finales del siglo II. Los textos originales que tenemos de los evangelios apócrifos. Y en cambio, los evangelios canónicos, San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo, parece ser que fueron escritos no mientras vivía Jesucristo, sino unos años después. Incluso se cree, bueno, prácticamente es así, que los titulares de estos evangelios no eran los mismos que lo escribieron, sino que fueron otras personas. Pues bueno, dicho esto, que habían diversas, por una parte, reuniones de gente en un lugar que no tenían mucho contacto con otros, pues cada uno se valía de unos textos. Diferencia que nos indican la Iglesia cristiana, porque esto se eligió habiendo cristianismo, una única religión cristiana con el emperador Constantino, que Constantino, bueno, tuvo su historia. Bueno, se eligieron esos cuatro evangelios y se dice que eran porque estaban escritos y eran, vamos a ver, habían sido hechos gracias a la mano de Dios, que estaban inspirados por Dios. En cambio, los apócrifos, los llamados evangelios apócrifos, pues no. ¿Qué es eso de que están inspirados por Dios? Pues la verdad es que yo lo desconozco totalmente, no sé. Y es la razón que aún se tiene. Indicar también que si alguno tiene ocasión de leer algún evangelio apócrifo, observará que realmente mantiene la imagen principal de Jesucristo, bueno, de Jesús, y de todas y todos sus personajes o miembros con los que se relacionan. Pero su escritura se tiene con un carácter algo más exagerado de todo lo que hacía y con mucha fantasía. Yo, la verdad, en el Concilio de Nicea se dice eso, que fueron dictados, inspirados por Dios, los 4 evangelios que hoy conocemos, y los demás pues desaparecieron. Poco a poco fueron desapareciendo. Wow. ¿Qué te parece, Pedro? Pues lo que dije al principio del programa, ¿no? Que se aprende también mucho con Luther. La verdad no tengo que matizar nada, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? En todo lo que ha dicho, ¿no? En el sentido, ¿no? Del contexto, ¿no? Que se está viviendo, ¿no? De cómo esos canónicos, de cómo esos apócrifos es un poco una exageración, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estamos en una época que también hay que enseñar de forma didáctica, ¿no? Una religión didáctica, porque apenas la gente sabía leer y escribir, ¿no? Y lo que decimos,
yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay ciertas cosas, ¿no? Que aunque tengamos muchas tecnologías, ¿no? Y nos está invadiendo hoy en día, sobre todo la IA, ¿no? Que da hasta miedo en algunas ocasiones, hay ciertas cosas, ¿no? Que el ser humano no es capaz de llegar, ¿no? Y igual, ¿no? Estos evangelios, el ser humano de ese contexto, ¿no? Siglo IV, siglo V, no llegaba. Y habría que explicar, lo que ha dicho él, no de una forma exagerada, pero también de una forma didáctica y sobre todo, por desgracia, durante una época no sirvió, ¿no? Como de enseñanza, ¿no? De un contexto social, ¿no? De hecho, a día de hoy, en la Edad Media, a día de hoy en las escuelas de Derecho se sigue estudiando el derecho canónico, ¿no? Junto al derecho romano, porque era como, por así decirlo, el derecho que tenían en aquel momento, ¿no? Basado en la religión, ¿no? Igual que vemos, ¿no? Que incluso hoy en día hay algunos estados teocráticos en ese sentido que se basan, ¿no? Por las leyes de su religión. Pues muy interesante. Voy con tu tercera pregunta, Pedro. A ver, ¿en qué medida los evangelios apócrifos y gnósticos han influido en la comprensión moderna de las enseñanzas de Jesús y en la espiritualidad contemporánea? Bueno, a ver, me voy a poner, ¿vale? Porque lo que ha dicho antes Lute también, ¿no? Hay que ponerse en contexto, ¿no? Yo lo único que conozco, ¿no? Por así decirlo, es el contexto español, ¿vale? No, el contexto, si soy más específico, el contexto extremeño, ¿vale? De lo que es la religión. A ver, no creo que hayan influido mucho en ese sentido. Nosotros, además, España todavía creo que le queda mucho de aprender de libertad religiosa. Al fin y al cabo, prácticamente hace 50 años, ¿no? Un poquito menos de 50 años, vivíamos en una dictadura, ¿no? Que la base de esa dictadura era el nacionalcatolicismo. Hay lo que siempre digo, ¿no? Hay en algún contexto social, ¿no? Como ha dicho antes Luther, no podemos englobar el cristianismo simplemente con Roma, ¿no? Sino que tenemos la iglesia anglicana, la iglesia luterana. Quizá ahí sí ha evolucionado un poco más, ¿no? Vemos que hay cierta libertad religiosa, ¿no? En ese sentido, pero aquí en el contexto español, que es el que yo conozco, no puedo opinar del contexto alemán, ni del contexto portugués, ni del contexto o el contexto francés. Lo que sí digo es que creo que no ha tenido mucha influencia, porque aquí lo que vuelvo a recalcar, ¿no? Hace apenas 50 años salimos de un nacionalcatolicismo en lo cual las enseñanzas, no era un estado teocrático, ¿no? Como he mencionado antes, pero sí era la base social y la base política, ¿no? Durante el franquismo. Creo que todavía en ese aspecto, ¿no? La iglesia concretamente española, ¿no? Es un poco retrógrada, ¿vale? No ha tenido ese aperturismo, ¿no? Y no ha habido esa autocrítica, ¿no? Que debe de hacer, lo que hemos dicho antes, ¿no? Mismamente, a lo mejor es un poco meterme en aguas pantanosas, pero el Papa a día de hoy ha reconocido que, por ejemplo, ciertos aspectos, pero no los da en sí, ¿vale? Mismamente, una de las cosas que dice la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Hay muchas personas, ¿no? Que son homosexuales, transexuales, por ejemplo, ¿no? En el contexto en el que vivimos, que son católicas, ¿vale? Y están con una religión que a lo mejor no la acepta, entre comillas. O sea, creo que la fe de las personas, como he dicho al principio, es algo que no se debe de cuestionar, y quizá los evangelios apócrifos, si los lee en ese contexto, como ha dicho antes Lute, tiene una forma de exageración, pero creo que poca gente se ha interesado en ello, lo ve como una leyenda urbana incluso, ¿no? Que hemos estado hablando muchas veces fuera de cámara, y creo que simplemente a lo mejor los estudiosos de la religión, ¿no? Si han hecho algún estudio, ¿no? De a lo mejor un grado en teología, un máster en ciencias de las religiones o algo parecido, no es que se hayan interesado, entre comillas, sino que ha sido algo que se ha tenido que estudiar, pero socialmente, lo que sigo diciendo, en el contexto español o el contexto extremeño más concreto, que es el que conozco, la mayoría de las personas considera que es una leyenda urbana, e incluso creo que se ha inculcado, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que como que no está bien, ¿no? Ve ese tipo de escritura. Y lo que ha dicho Lutes antes, que comparto con él, ¿no? Ha habido mucho, da igual los concilios que sean, pero siempre se ha ido cogiendo, ¿no? Lo que le ha interesado, ¿no? A la iglesia de cada uno. Wow,
Interesante reflexión, Pedro. Muchísimas gracias. Wow. A ver, vamos con la cuarta. Lute, te toca. A ver, ¿cuál es la importancia de los hallazgos arqueológicos como la biblioteca de Nag Hammadi en el redescubrimiento de los evangelios apócrifos y gnósticos? Lo has dicho bien, redescubrimiento. Y ahora luego diré el por qué redescubrimiento. Pero bueno, en esta biblioteca que se encontraron los pastores allá en las montañas, no solo se encontraron textos religiosos, o evangelios religiosos, sino que además había de todo tipo de materia, de alquimia, de mil cosas, incluso de mapas para descubrir grandes tesoros. Hay que tenerlo en cuenta que había muchas cosas, de muchos temas. Bueno, como he dicho, lo del redescubrimiento estaba bien hecho porque aparecieron unos textos que algunos de ellos ya los conocíamos, ya los teníamos en bibliotecas, en museos y demás. Lo que pasa que los redescubiertos eran mucho más antiguos. ¿Para qué se ha utilizado eso? Pues exactamente esos textos pues se han utilizado para comparar los libros que conforman la Torá judía o el Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. Se puede ver las anormalidades, a lo mejor, que podían tener los textos que se mantenían a tal como estaba escrito anteriormente. Y también, algo muy importante, para la lengua hebrea, la antigua, sirvió mucho, porque el idioma hebreo, el actual, no tiene casi nada que ver con el antiguo. Entonces también se sirvió para estudiar esta misma lengua. Referente al Evangelio apócrifos y para los cristianos, es que adquiere una nueva imagen, la de Jesucristo y familiares de este, que en los canónicos no aparece. Y es por ello que hay que tomar con pinzas estas nuevas historias, sean veraces o no, a cómo son cortadas. Hay que ir con mucha antigüedad, con mucho cuidado en esto. Y en general el redescubrimiento es para poder confirmar algunos textos que ya existían, que como he dicho los teníamos mucho más nuevos, más modernos en el tiempo, se encontraron copias mucho más antiguas y también la aparición de otros nuevos textos que igual sí que se tenía referencia por los escritos anteriores, pero que no se existía, no se tenían en ese momento. Por lo tanto, arqueológicamente es algo muy, muy importante. ¿Podéis intentar en cada pregunta 3 minutos cada uno, más o menos? Vale. Yo lo voy a intentar, pero ya sabes que me enrollo como una persiana. Pues intenta acortaremos. Pedro. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido, Pedro, esta reflexión de Lute? Pues vuelvo a recalcarlo, ¿no? Con Lute también se aprende mucho. La verdad que no puedo estar más de acuerdo con él, sobre todo eso que ha dicho, ¿no? Redescubrimiento. Me ha gustado ese matiz, ¿no? Porque realmente nos pensamos, ¿no? En ese contexto, ¿no? Eurocentrista, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Que los europeos hemos sido lo que hemos descubierto todo cuando ya estaba ahí, realmente. Igual que, por ejemplo, ¿no? El contexto americano, ¿no? No, es que nosotros no descubrimos América siempre estuvo ahí. De hecho, los primeros pobladores fueron en el año 27.000 a.C., cuando pasaron por el estrecho de Bering, ¿vale? Y empiezan a poblar esas tierras. O sea que tampoco me ha gustado sobre todo eso, ¿no? El matiz, ¿no? Y la explicación que ha dado en ese sentido. Bueno, pues si os parece, voy con tu quinta pregunta, Pedro. A ver, esta me encanta. Tengo mis favoritas. ¿Cómo afectó la selección de los evangelios canónicos en los primeros siglos del cristianismo la exclusión de ciertos textos y cuáles podrían haber sido las razones detrás de esta selección? Bueno, pues yo creo que
es una pregunta, ¿no?, que llevamos hablando Lute y yo, ¿no?, todo este tiempo. Y lo que he querido matizar, ¿no?, antes de empezar la entrevista, o bueno, el programa en general, que según no es que haya afectado a corto plazo, sino que ha afectado a largo plazo. Estamos en el año 2023 y eso sigue, esa elección de los textos, ¿no?, sigue afectando en el contexto social, el contexto político y sobre todo en el contexto histórico, ¿vale? Si seguramente a lo mejor si hubiera habido otro tipo de texto, no hubiéramos vivido esa época oscura, ¿no?, que nosotros queremos llamar como Edad Media, ¿no?, ese momento, ¿no?, en el que cae el Imperio Romano de Occidente, ¿vale?, concreto Occidente, ¿vale?, porque cae en el 476, pero el Imperio Romano va a durar hasta el 1453, hasta la caída del Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano Oriental. O sea, el Imperio Romano, no nos confundamos, no va a caer en ese momento, sino va a seguir. ¿Por qué digo que nos afecta hasta la actualidad? Porque obviamente muchas de las enseñanzas, ¿no?, y lo que he dicho, nos hemos puesto en el contexto social de España, que al fin y al cabo es el que puedo opinar, ha afectado, ¿no?, socialmente a la construcción, ¿no?, de la cultura europea, a la construcción de ciertas edificaciones, porque tenemos que tener en cuenta que en el contexto artístico es algo que, por ejemplo, a la religión no le podemos achacar, ¿no?, eso, ¿no?, las mayores pinturas, ¿no?, durante la época medieval, la época moderna, ¿no?, incluso ya en época contemporánea, ¿no?, ha sido la Iglesia, ¿no?, la que ha financiado, ¿no?, a ciertos artistas, y tenemos hoy en día, ¿no?, monumentos o cosas que son patrimonio de la humanidad, ¿no?, como es el caso de la Capilla Sixtina o las catedrales, ¿no?, que tenemos, ¿no? Da igual, aquí en España no tenemos la Catedral de Burgos, la Catedral de Toledo, Sara, que te toca a ti más de cerca, ¿no?, que son auténticas preciosidades. Y bueno, ya tirando un poco de patria. Además, haciendo un inciso, que lo aprendí la semana pasada en Toledo, la Catedral de Toledo es la catedral primada, que nos lo dijo Dani y Gonzalo. Sí. Nos lo dijeron en la ruta. ¿Y qué significa primada? Que era la que regía al resto, de alguna manera. Sí, de hecho, vamos a ver la importancia, ¿no?, de la ciudad de Toledo, ¿no?, durante tanto tiempo. En el contexto que prácticamente es el centro peninsular, ¿no?, en época romana, no fue el centro peninsular, pero es una zona importante, pero por ejemplo durante época visigoda va a ser el centro neurálgico, ¿no?, en aquel momento. Y bueno, para terminar lo que estaba diciendo, ¿no?, que va a ser de cómo ha afectado, pues lo que digo, no es una cosa que tengamos que ver a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no?, la no inclusión o la inclusión de ciertos matices dentro de la religión cristiana, y en este caso, ¿no?, más concretamente la española, en España, ¿no?, que es la católica, han dado lugar, ¿no?, a que la actualidad, ¿no?, siga estando. Se ha metido a largo plazo, ha habido algunas matizaciones, ¿no?, de ahí que están los distintos edictos, distintos cónclaves, ¿no?, que se van matizando, ¿no?, ciertas cosas. Pero bueno, actualmente, para terminar, que no me puedo extender mucho, creo que sigue afectando, ¿no?, esa elección, ¿no?, de ciertos temas. Fantástico. Desde aquí aprovecho para mandar un saludo muy grande a Luis, Débora, a Gonzalo, a Dani y al doctor Pertierra, y entre todos los ponentes maravillosos que estuvimos en el Congreso la semana pasada, y que fue fantástico, la verdad. Y la ruta espectacular, la recomiendo al 100%. Bueno, pues vamos contigo, Lute, prepárate. Vale, muy bien. ¿Qué Yo influencia perdona que tome un minuto simplemente, pero es que al igual que yo antes he manifestado lo que no hay que creer que el cristianismo solo es el catolicismo, sí, claro, por supuesto, Lute. Ahora Pedro Manuel también ha dado una nota que no sé si los espectadores se habrán dado cuenta, que el Imperio Romano no era Roma tan solo. El Imperio Romano, cuando se hizo tan grande, se dividió administrativamente en dos imperios. Constantino, lo que pasa que se cargó al emperador de uno y volvió a ser emperador. Pero que hubieron dos imperios romanos
que uno cayó cuando todos lo conocemos en Roma, pero el otro siguió existiendo algunos siglos más. Puede ser. Simplemente eso. Es que hay que esos datos no los dejamos estar, no nos preocupamos nunca de ellos. Dime, ¿Puede ser el conocido Imperio Otomano? No, el de Bizancio. Ajá. El otomano es el que invadió ¿no? Sí, el Imperio Otomano es cuando la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano, en el 1453, el que entra, ¿vale? Y que va a durar, ese imperio va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, que está dentro de las potencias de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y es con el Tratado de Versalles cuando se decide poner fin a los imperios europeos. Disculpar mi ignorancia, ¿ves? No. Voy a poder acostar. Ya he aprendido muchas cosas. Bueno, Lute, pues vamos con la sexta pregunta. ¿Qué influencia tuvieron las corrientes filosóficas y espirituales de la época en la creación y aceptación de los evangelios apócrifos y gnósticos? Vale, vamos a ver. Como antes he dicho, hoy estamos hablando y esto se podrá ver en todo el mundo en el mismo instante. Antes eso no ocurría y las comunidades eran más bien cerradas, no porque querían estar encerrados, sino porque las distancias las tenían que salvar de una manera o de otra. Y entonces ellos recogían textos, o alguien escribía, y esos textos son los llamados apócrifos y gnósticos. Bueno, como cada comunidad tenía sus ideas, también participaron en lo que luego serían las diversas corrientes filosóficas que se mantuvieron durante muchos siglos en el cristianismo en general. Entre estas corrientes podríamos hablar, por ejemplo, de una de las más conocidas, el gnosticismo, que Pedro Manuel habló sobre este tema en un gran programa aquí en Paranormalia, sobre los cátaros, que eran gnósticos. Entonces, ahí podemos informarnos muy bien. No voy a tratar de lo que había. Habían también docetismas, marcionismos, no sé, nombres raros. Y otro muy conocido fue el arrianismo. Arriano, no voy a dar más información porque la tenemos en el mismo programa de aquí, de este canal de Paranormalia, en el programa que ya hemos hablado del concilio de Nicea. Y bueno, hay muchos más ejemplos, pero de todas formas hay que entender y hay que situarse que esto eran de grupos, de comunidades. Entonces cada uno tenía un sentido, muchas veces totalmente distintos entre unos y otros, de lo que era Jesucristo, su palabra y demás. Y habrían muchos más textos aún de los que hoy conocemos, pero naturalmente sobre todo fuego y mucho el tiempo pues han desaparecido. Pedro, ¿algo que añadir? No, la verdad es que no, me ha parecido totalmente completa, ¿no? La respuesta de Lute en este sentido, ¿no? Sobre todo el contexto, ¿no? Filosófico que hay, ¿no? Que ya sobre todo, ¿no? La limitación, ¿no? Que tenían los distintas, no me gusta llamar pueblos, ¿vale? Sino las distintas culturas, ¿no? Más bien, ¿no? Y es igual que yo digo, ¿no? Que por ejemplo España, yo nunca he creído que exista una cultura española. Existe una cultura, ¿vale? De cada comunidad autónoma. Pues nada tiene que ver un extremeño con un gallego ni un andaluz con un cántabro. O sea, tenemos esa riqueza cultural. Y en este sentido, pues eso, ¿no? La limitación no cultural que había, o de contextos culturales, o de conexiones culturales que limitaba, ¿no? En ese sentido. Y vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, en Oriente, sobre todo, van a estar más desarrollados el tema filosófico y comparto, ¿no? La opinión de Lute, también el contexto religioso, ¿no? de aquella época. Pues bueno, vamos con la séptima pregunta. Pedro, va dirigida a ti. ¿En qué medida a ver, perdón, necesito. Tranquila. ¿En qué medida
las interpretaciones alternativas presentes en los evangelios apócrifos y gnósticos han desafiado o enriquecido la comprensión tradicional de la divinidad de Jesús y su relación con los discípulos. Bueno, yo creo que con esa pregunta, Sara, podemos hacer un programa entero solo, ¿sabes? No creo. Te voy a dar la respuesta corta porque tenemos poco tiempo, ¿vale? Y no quiero enrollarme. Pero es que nosotros simplemente, ¿vale? Interpretamos a Jesús, ¿no? Como estudiando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Desde pequeño, ¿no? En el colegio, y te lo dice una persona que ha sido estudiante y es profesor también, o ha sido profesor y es actualmente profesor de religión, ¿vale? Hablamos del Jesús espiritual, pero es que no nos preocupamos del Jesús histórico. El Jesús histórico es fantástico, os lo digo completamente en serio. Es la influencia, ¿no? que ha tenido, no simplemente, ¿vale? En el contexto espiritual, sino también en el contexto social, ¿no? En el contexto del derecho, en el contexto del aperturismo, ¿no? En ciertas comunidades, ¿no? Que hoy en día. Es decir, la influencia de Jesús de Nazaret, no nos pensemos que simplemente, ¿vale? Es un señor, ¿no? Que promulgó la palabra de Jesús. Vamos a ponernos en el contexto social de aquel momento, ¿vale? Está el imperio romano, acaba de formarse, ¿vale? Que nunca me ha gustado la palabra emperador, ¿no? De Augusto, ¿no? Sino realmente el título que tenía era el de princeps. Lo que pasa es que príncipe parece, ¿no? Que en aquel momento es algo más pequeño que rey o emperador, ¿vale? Pero el título era princeps. Vamos a ver que Jesús lo que va a transmitir que es un revolucionario a su tiempo, realmente, en una provincia romana, ¿no? Que está alejada, ¿no? De lo que ha dicho antes Lute, que nos pensábamos que Roma era simplemente la ciudad de Roma, pero Roma era bastante más, ¿no? Y era un imperio muy extenso y muy difícil de manejar, por eso Teodosio, ¿no? Lo va a dividir entre sus dos hijos en aquel momento. Vamos a ver que en una época de conflicto, ¿vale? Surge una persona que da un mensaje de paz, ¿vale? Judea era una zona bastante conflictiva, ¿no? Era una zona periférica, ¿no? De ese imperio romano, el imperio, para ponernos en contexto, sobre todo lo que dice Lute, ¿no? Que hay que matizar las cosas. El imperio romano no era un imperio europeo, era un imperio mediterráneo, ¿vale? En un momento de conflicto en Judea surge de repente un hombre que dice que hay un mensaje de paz, que no pueden seguir con esas luchas internas, o ese contexto, ¿no? En el que vemos que personajes históricos, ¿vale? Que simplemente nombramos en épocas navideñas, ¿no? Como el caso de Herodes, ¿no? Que es el senador o el pretor provincial en aquel momento, no es capaz de manejar la situación, ¿no? Y él crea un mensaje de paz, y qué mejor mensaje de paz, lo que he dicho al principio, ¿no? La religión es una religión didáctica en todos los sentidos, ¿no? Si no, vemos que los romanos tienen una religión que se llama animista, es decir, crear de forma animada ciertos contextos, ¿no? Aquí mismamente en Mérida, que es la ciudad romana por excelencia de la península ibérica, con el permiso, ¿no? de a lo mejor de Zaragoza y de Santiponce en Sevilla, vemos que hay incluso el río Guadiana, que era el río Anas en aquel momento, está divinizado en aquel momento, ¿sabes? Hay esculturas que se dedican a ese río, ¿vale? En un momento en el que parece que hay esos enfrentamientos, llega un señor que promulga una religión de paz, ¿vale? Es decir, es un señor judío que decide que ese judaísmo no puede vivir de esa violencia, o que esa violencia que está afectando, ¿no? Ese enfrentamiento entre el judaísmo y esa religión, ¿no? Que romana, oficial de aquel momento, en ese contexto se crea una tercera vía, y una tercera vía que es peligrosa, que es un mensaje de paz. O sea, ¿cómo va a afectar? Pues yo sigo diciendo que a Jesús de Nazaret no lo podemos ver simplemente desde el contexto espiritual, lo tenemos que ver desde el contexto político, contexto social y, por supuesto, lo que he dicho, el contexto religioso. La religión hoy en día, y ya termino, la religión, aunque nos parezca mentira, es importante socialmente, seas creyente o no, ¿vale? Porque la religión es la construcción, por así decirlo, social que tenemos actualmente. Europa, lo que he dicho antes, se ha construido a raíz de la religión, aunque vemos que Europa, ¿no? Cada vez, y sobre todo por desgracia, ¿no? Las democracias occidentales, ¿no? Que hemos sido la cuna, ¿no? De la civilización, entre comillas, va perdiendo protagonismo, ¿no? Poco a poco nos estamos convirtiendo los europeos en algo ya desfasado, ¿no? Que se va viendo, ¿no? Como una señora mayor, ¿no? Que está en un museo, pero
a día de hoy, el Jesús histórico... No es que esté desfasado, Pedro. Bajo mi punto de vista y bajo lo que yo siento, es, y pienso, por supuesto, es algo como una doctrina que durante años, días, años y siglos nos han adoctrinado de alguna manera en el nombre de Dios o en el nombre de su Hijo. Que yo respeto todo tipo de religiones y todo lo que tú me digas. Pero tú, como profesor de historia, Lute, como aficionado a estos temas, y yo, como apasionada de la historia, pues con todo lo que sabemos hoy en día, en pleno siglo XXI, yo creo que era para tenernos a todos bajo una doctrina para, pues, al final, como hizo Constantino, unificar esa religión para que le dejaran tranquilo, porque él mismo, que era el que tenía que dar el ejemplo, no le dio, porque fue bautizado en el lecho de muerte. Entonces, promulgaba algo que no seguía, que no practicaba. Yo lo que creo, y termino, ¿vale? Vamos a ver, la religión siempre ha servido como un colchón social. Me explico. El colchón social, tú ten en cuenta que la religión, al fin y al cabo, cualquier religión, lo que te dice es que lleves una vida digna, una vida de paz, una vida que sea adecuada al contexto social en el que tú vives, ¿vale? Que al fin y al cabo seas bueno o mal, bueno con el de al lado. Me da igual que sea budismo, me da igual que sea el Islam, ¿vale? El Islam, al fin y al cabo, es una religión. Por tu creencia, por tu personalidad propia. Pues yo, porque a mí, bajo una conciencia que dices, pues si soy así, asá, me va la vida mucho mejor. O si soy así, asá, me va peor, ¿vale? No. Bajo las creencias de cada uno, no hace falta que un cura, con perdón, un sacerdote te diga que tienes que ser bueno, que no sé qué, que no sé cuántas, porque esto es pecado, porque... Pero estamos hablando de lo que te digo, Sara. La religión durante una época ha servido de forma didáctica. Tú ten en cuenta que hasta hace menos de 100 años, hace 90 años, el 44% de la población española era analfabeta. No sabía ni leer ni escribir, es decir, servía como una forma didáctica. ¿Tú qué vas a aprender? Nadie se va a poner ahora mismo, como podemos hacer algunos de los tres, el Código Civil, el Código Penal, para saber lo que tenemos o no que hacer, sino directamente había un señor que era un sacerdote que había tenido acceso a una cultura, tanto de estudios teológicos como filosóficos, y era como una especie de enseñanza del contexto, cómo debían comportarse las personas. Ahora, por supuesto, yo no soy creyente en este sentido, pero sé cómo me tengo que comportar dentro de mi entorno social, por así decirlo. Ya hemos ido evolucionando, ya, gracias a Dios, todo el mundo tiene acceso a la educación, por lo menos aquí en España, ¿vale? Yo siempre que hablo del contexto español porque es el que conozco. Pero tenemos que tener en cuenta que, obviamente, había una serie de señores que eran los que tenían que dictar o, más o menos, guiar a esas personas. No simplemente de una forma espiritual, sino de una forma social. Vamos a proseguir. Vale. Luther, ¿qué te ha parecido? Sí, no, interesante. En cuanto a la religión, pues bueno, la religión, como bien ha dicho Pedro, socialmente ha sido como un colchón, políticamente a lo mejor no, seguro, muchos se han aprovechado, pero bueno, y ha sido así. Y luego la ignorancia del pueblo de la época, porque en el catolicismo la Biblia estaba en latín, toda la misa era en latín. Cuando se fundó la Iglesia anglicana, los reyes ingleses dijeron, ¿y por qué tiene que ser en latín? Y ellos editaron la primera Biblia en otro idioma que no era en latín, sino el suyo, el inglés. Y aquello fue una conmoción mundial del mundo que conocíamos desde entonces. Eso son los tiempos y van cambiando. Y lo que estamos ahora nosotros, que tomamos como normal, dentro de 10 años tan solo, habrá muchas cosas que habrán cambiado y tendremos que aceptarlas. Es como a mi abuelo, a ver quién le explicaba que un satélite que estaba por ahí arriba hacía fotos a la Tierra y podía saber si iba a llover o no. Y eso lo miras ahora y no es de hace tanto tiempo. Claro, como de aquí a un siglo se actualizarán las cosas, o sea, los aparatos, las tecnologías, etcétera,
y nosotros estaremos diciendo, ¿y esto qué es? Si yo El hasta simple ese punto... El simple GPS en el coche. Yo hace unos años viajaba con el mapa de carreteras y tenías que memorizar la población que iba a venir detrás de la que habías pasado. Y mi novia, mi señora al lado, era la que cantaba. Bueno, Lute, vamos contigo. ¿Cuál es el papel de María Magdalena en los evangelios apócrifos y cómo ha evolucionado su imagen en la espiritualidad moderna? Vale, voy a intentar ser breve para no complicar la cosa. María Magdalena aparece repetida en diversas ocasiones. Es que, vamos a ver, el nombre de María era muy habitual en esa época. María, Mariana, en esa época era muy habitual. Y aparecen en diversos textos de los evangelios canónicos. Puede que sean diversas personas o puede que sea una misma persona con personalidades que de manera malintencionada o sin querer pues han aparecido como diverso personaje, porque la podemos encontrar como una mujer pecadora, como una mujer que ungió a Jesús, también como la María de Betania, que era de Magdala. Y bueno, ahí llegamos hasta que en el Evangelio apócrifo y gnóstico de Felipe nos indica que fue la esposa de Jesús. Hay mucha historia de María que realmente pues la desconocemos. La Virgen, incluso María, hasta cierto tiempo no estaba considerada como no santa, sino tal como la conocemos ahora. Entonces, María Magdalena era algo inferior, estaba por debajo. Antes de que se me olvide, en la época de que falleció Jesús, el testimonio de las mujeres era prácticamente cero, no contaban casi para nada. En cambio, María Magdalena estuvo con Jesús en la pasión, en el Monte del Calvario, fue una de las mujeres que descubrieron el sepulcro vacío. Y entre ellas estaba María Magdalena. Eso no era habitual en aquella época. Bueno, ahora vamos a dar un salto en el tiempo hasta el 2016, que se escribió un boletín eclesiástico católico. Te enviaré el enlace para que lo pongas en los comentarios debajo de los vídeos, por si alguien quiere leerlo. Y que el inicio dice: María Magdalena, apóstola de los apóstoles. Es decir, que ya está dando a conocer que María Magdalena era alguien muy especial y indica que es apóstola de los apóstoles. Esto es un texto escrito por la Iglesia Católica en el año 2016, es decir, hace pocos años. También el Papa San Juan Pablo II escribió una carta en el año 1988 en el que manifestaba la importancia de las mujeres en Jesús, en la misión de Jesucristo, y en especial la de María Magdalena. Bueno, si alguien lo quiere leer, en los comentarios se pondrá el enlace. ¿Quién fue María Magdalena en sí? Pues sí, era alguien importante en la vida de Jesús, en la vida de todo. Luego hay historias que si viajó por el Mediterráneo hasta lo que hoy es Francia, ahí se hizo su vida hasta que falleció. También se dice que era, pues eso, se vino con Jesús y tuvieron hijos. Hasta ahí he llegado, no puedo decir más. Bueno, pero sí, dime. Sí, continúa, Lute. No, es decir que la importancia de María Magdalena ha sido tal que tanto la comunión anglicana, los anglicanos que estábamos hablando, los ortodoxos y la Iglesia Católica celebran la festividad el 22 de julio. Por lo tanto, eso de que era una mujer mala, pecadora y demás, pues parece ser que las iglesias cristianas la han aceptado como que sí que fue alguien muy importante en la vida de Jesús. Pedro, ¿tienes algo que añadir a lo que ha dicho Lute? Sigo estando de acuerdo con lo que dice, ¿no? El contexto social, ¿no?, de la época, ¿no? Cuando se hace la Biblia, la mujer, por desgracia, no es una ciudadana, ¿no?, de segunda o de tercera clase, ¿no?, en ese sentido.
Y lo que ha dicho Lute, ¿no? Ponen a la mujer, ¿no? Como lo malo, tal. No sabemos, bueno, podemos saber el motivo, ¿vale? Que era en plan por un poco, ¿no? De ver la importancia, a lo mejor quizás del hombre, ¿no? Y desprestigiar a la mujer. Además, estoy de acuerdo también con una cosa que ha dicho, que es muy interesante, de ahí sirve, ¿no? Y saber interpretar, ¿no? O intentar interpretar las cosas, que el nombre de María, ¿no? Era un nombre muy común en la época y no sabemos si estamos hablando de una María Magdalena concreta o de varias mujeres distintas, nada más que tenemos que ver, ¿no? Que incluso la madre de Jesús, ¿no? María también, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Que prácticamente las dos mujeres más importantes, entre comillas, ¿no? De la vida de Jesús de Nazaret se llaman María, ¿no? María Magdalena, ¿no? Que va a ser como una guía suya que un poco se ha demonizado, ¿no? Se la ha demonizado sin ningún motivo. Y su madre, ¿no? Además, su madre representa, sí, ¿no? Tú lo que me estás queriendo decir que era un nombre muy común, el María no sé qué. Mira, sí. Mi madre, por ejemplo, que nació en el 64, pues en esa época a mí me contó mi abuela que por delante del nombre, las niñas eran María, mi madre, por ejemplo, María Azucena. María no sé qué, María no sé cuántas. O sea, que eso como que de alguna manera también ha sido proclive la Iglesia el hecho de poner el primer nombre María y luego el nombre que la madre eligiera para su hija, en este caso. Yo, por poco también me llamo María, gracias al del registro civil y a mi padre. Si no, sí. A mí me querían poner María de la Antigua. Si vemos, por ejemplo, ¿no? Las dos Marías representan todo lo contrario, ¿no? María Magdalena parece que es el pecado, lo que ha dicho antes Lute, ¿no? Lo peor, ¿no? Entre comillas. Mientras que la Virgen María representa toda esto, todo lo mejor, cuando realmente la mujer no era virgen, ¿no? Jesús de Nazaret está registrado históricamente, por eso he dicho que es tan importante el Jesús histórico que tenía 4 o 5 hermanos también. Exactamente. Entre ellos, y según teorías, Jesús no nació solo, nació con su hermano Tomás. Eso es lo que dice también algunos textos. Incluso dicen que venía de una familia humilde cuando su padre realmente no era carpintero tampoco, no lo han mentido, era herrero y la profesión de herrero no era precisamente una profesión de gente humilde, ¿vale? En aquella época, sino era de gente acomodada, por así decirlo. No existe el término, ¿no? Para la antigüedad, pero para así decirlo, para entendernos la burguesía, ¿no? De la época, gente acomodada. No era noble, pero estaba dentro, ¿no? De una familia acomodada, ¿no? Dentro del tercer estado, por así decirlo. Bueno, pues vamos, Pedro, con la pregunta número 10. Como he dicho, empiezas tú, luego Luce y ya, pues, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué consejo darían a las personas que desean explorar los evangelios apócrifos y gnósticos en la búsqueda espiritual? ¿Y cómo pueden estos textos aportar perspectivas nuevas y enriquecedoras a su comprensión del cristianismo antiguo? Vale, una pregunta a lo que te he dicho, ¿no? También nos podría llevar a un programa entero. A ver, la búsqueda espiritual lo he mencionado al principio del programa, ¿no? La fe, ¿vale? La fe es la que tiene cada persona y eso es algo inmutable, ¿vale? No, nadie, ¿vale? Se puede meter en la fe de las personas. Obviamente para avanzar no hay que leer de todo, pero sobre todo a las personas, ¿no? Que son católicas o sean de la fe que sea, me es indiferente, ¿no? Dentro del cristianismo, vamos a ponerlo, ¿no? De lo que engloba todo ese cristianismo. Sobre todo yo un consejo, porque y es extraño, ¿no? Que una persona que no sea creyente dé un consejo de este tipo, pero sí soy una persona que, bueno, aunque no sea católica o soy católico oficial, pero no católico practicante, sí he estado en muchos retiros espirituales, he leído muchos textos religiosos, ¿vale? Al fin y al cabo, una de mis especialidades dentro de la historia es la ciencia de las religiones. Lo que sí les aconsejaría es, sobre todo, que contrasten y que pongan en duda todo, poner todo patas arriba. Yo, por ejemplo, lo que os digo, no soy creyente, pero tengo mis creencias. No tiene por qué ser una religión oficial,
pero hay ciertos textos, ciertas cosas y sobre todo ciertas experiencias, que no simplemente todo está con la lectura, ¿vale? Porque es una cosa que no solo lo digo aquí en el programa, ¿no? Sino también se lo digo a mis alumnos, no se puede ser un ratón de biblioteca porque la vida hay más para allá de los libros, ¿vale? Bastante, ¿va? Además, yo siempre lo digo que el diploma más importante que hay no es el de un máster ni un doctorado ni nada por el estilo, sino es el diploma de la vida. Lo que haría yo para que dudasen en su contexto, ¿no? Es dudar de todo y sobre todo no simplemente que tengan contacto con los textos apócrifos, ¿vale? Sino que tengan contacto con todas las religiones. Yo por suerte he tenido contacto con muchas religiones, con personas de otras creencias y os aseguro que es como tú realmente vas creando tu espiritualidad y no esa religión oficial, ¿vale? Que a ti, lo que has dicho tú antes, Sara, que te inculcan, ¿no? Desde que eres pequeño. Cada persona tiene su espiritualidad de una forma o de otra, ¿vale? A lo mejor puede ser, como te he dicho fuera de micro, ¿no? Que mi forma o mi filabrar, ¿no? De tener esa paz, esa tranquilidad, es hacer senderismo, es visitar, ¿vale? No deja de ser una forma de relajación, ¿no? De meditar, de quizás, ¿no? De cierta espiritualidad, porque el contexto de espiritualidad no lo podemos poner dentro del contexto religioso, ¿no? Sino de uno mismo, ¿no? Además, hay una cosa que decía Unamuno, ¿vale? Que estoy totalmente de acuerdo con él, aparte de que ha sido, bajo mi punto de vista, uno de los mejores escritores y filósofos, ¿no? de la historia española, que era española y universal, ¿vale? Que era La soledad buscada, ¿vale? La soledad buscada de Unamuno decía que hay veces que es bueno estar solo y sobre todo en la época que vivimos, ¿no? Que lo hemos estado comentando antes, de que estás continuamente en contacto, ¿no? Por redes sociales, vía mensajería instantánea como es WhatsApp, Telegram, me da igual, ¿vale? De que parece que es casi imposible estar solo, pero esa soledad buscada muchas veces es buena, es decir, durante 2-3 horas de tu día a día, olvidarte de la gente, ponerte algo de música, leer, buscar solo y sobre todo lo que decía Unamuno, ¿no? Es bueno para ordenar las ideas y sobre todo el corazón. Pues ahora, Lute, te toca a ti. ¿Te la repito la pregunta? No, lo que pasa es que voy a decir yo, si ya lo ha dicho todo, pero Manuel, vamos no, a ver. Sí, pero la espiritualidad. No hables Dime. No hables desde el punto de vista técnico, sino de lo que tú sientes. Sí, lo que yo siento es que cada uno de nosotros, y Pedro lo ha dicho en varias ocasiones durante el programa, tenemos una espiritualidad marcada que nos la ha dado pues la familia, el tiempo que hemos vivido y demás. Entonces, estos textos sí nos pueden dar nos pueden ayudar a conocer cosas que desconocíamos o que teníamos dudas. Por ejemplo, cuando uno lee el Génesis ve que hay 2 creaciones del hombre y digo, ay, ¿cómo es esto? Si nunca me he dado cuenta de ello. O que siempre hemos creído que Noé subía una pareja de cada animal y resulta que lees un poquitín más adelante que no era una sola pareja, sino según tipo de animales. Entonces estas cosas son las que nos hacen pensar que puede haber algo que podría haber sido de distinta manera, pero jamás nunca nos va a quitar la idea que tenemos en la cabeza. De todas formas, los humanos somos realmente muy rarillos, porque hay gente que se toma su vida espiritual o una religión pues una saga de películas, por favor. Dejemos estas cosas allí. O como Dios a un futbolista. Hasta ahí hemos llegado. Hombre, hay otras que son mucho más destructivas y deberíamos de ir con cuidado. Pero lo que estoy seguro es que esto no va a cambiar la idea propia de cada uno de su fe. Lo que puede es darnos más información y tener un conocimiento, porque naturalmente no solo están los libros, están en la calle también, en la vida misma, pero sí que nos abre unas puertas para tener unos conocimientos de los cuales podemos, igual ahora o más tarde, pues adaptarnos, pero en general no creo que nos cambie estos evangelios a nadie su misma idea, su misma forma de pensar del principio. Interesante reflexión. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los dos
por estar aquí con nosotros y habernos dado esta lección de historia y sobre todo daros las gracias por todo lo aprendido, pues he aprendido muchísimo y os doy las gracias a vosotros y a toda la gente que nos esté viendo por estar aquí con nosotros y darnos esta clase de historia tan magistral. Muchísimas gracias a los dos, Pedro, Lute. Bueno, yo despedirme y dar las gracias y que espero, a lo mejor ponerle un poco un compromiso a Lute, pero me gustaría volver a hacer un programa con él porque la verdad es que he aprendido mucho y que somos personas muy afines en cuanto a ciertos pensamientos, en cuanto a forma de interpretar las cosas. Y bueno, no te voy a decir el mes que viene, sino porque esto ya sabemos que cada uno, por suerte o por desgracia, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras cosas, nuestro hobby. Pero la verdad es que es la primera vez que coincidimos y he aprendido bastante y he visto que somos dos personas muy afines, ¿no? En cuanto a pensamiento y en cuanto a interpretación. Así que gracias a ti, Sara, y sobre todo gracias, Lute, por acompañarme y acompañarnos a todos. Pero a vuestro lado soy así de chiquitita. Bueno, entonces, otra cosa... estar con dos maestros como vosotros me hace aprender y me hace, lo más importante, yo creo, que me hace pensar y reflexionar sobre mis creencias, que eso en mí es dificilísimo. Pero vamos a ver, Sara, tus creencias siempre serán las mismas. Tú podrás enriquecerlas, tal vez, pero tu creencia será la misma. Y a ti, Pedro, me ha encantado, te conocía en otros programas, me ha encantado estar aquí contigo y la verdad, yo es que no soy ni historiador ni simplemente un aficionado que leo, que busco, que pregunto y a veces me contestan. Y he estado muy a gusto, como siempre, en Paranormalia, pero contigo un poco cohibido. Pero me ha encantado. Y a ver si es verdad que en alguna ocasión coincidimos en algún otro sitio o nos conocemos en persona, aunque la verdad vivimos bastante lejos uno de otro. De extremo a extremo. Y a ti, Sara, gracias. A ti, a David y a todo el equipo porque sois fabulosos y por haberme vuelto a invitar. Sí que es verdad que me invitaste hace unos meses y no podía ser, pero muchas gracias por esta nueva invitación y hasta la próxima. Bueno, chicos, pues hasta la próxima. Me toca despedir, cerrar el programa y no sin antes una vez más daros las gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Creo que hemos aprendido bastante de la mano de nuestro querido amigo Lute y de Pedro Manuel, como siempre, incansable investigador, Lute, y Pedro Manuel, profesor de historia, historiador, y él me permite, yo sé que es muy modesto, pero es que para mí sabe leer, es una biblioteca entera de sabiduría. Y bueno, para la gente que nos está viendo, darles las gracias a todos y a cada uno de ellos por pasarse un ratito por este canal, por Paranormalia, y aprender a nuestro lado y darles las gracias por su confianza, programa tras programa. Y como se dice siempre, al final de cada programa, hasta el próximo programa, amigos, hasta entonces que un después sean todos muy felices. Nos vemos a la Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?
Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.